Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lilia Venecia Álvarez Salgado y les voy a estar impartiendo la materia de química analítica. Soy ingeniera bioquímica egresada del Tecnológico de Zacatepec y actualmente estoy cursando el último semestre de la maestría de Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico de Zacatepec. Bueno, como sabrán, la materia es química analítica y la unidad 2 trata de equilibrio químico. Nos vamos a centrar en el punto 2.2 que habla del principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier es muy importante y nosotros vamos a estar viéndolo con calma en este video. Lo que planeo hacer es estar con grabaciones y con algunas vistas de pantalla de computadora para que ustedes puedan entender un poco ese principio. Vamos a estar teniendo tiempos para que puedan estar escribiendo y también para que yo les pueda explicar cualquier duda que tengan. Por favor, háganmela saber y espero que este tema sea de su completo interés y de su completo agrado. Ok, bueno, el principio de Le Chatelier lo que nos habla es acerca de una modificación de variables en un sistema que se encuentra en equilibrio químico. Es decir, una reacción química que está en equilibrio, se le llegan a presentar dichas modificaciones de variables donde puedan existir diferentes proporciones que alteran a la reacción química a la que está en un sistema en equilibrio y por ende tiene que llegar a modificarse esa reacción para que pueda adaptarse, se desplaza de un lado u otro y este pueda llegar a estar en equilibrio nuevamente. Este principio de Le Chatelier fue enunciado en 1885. Ahora, el principio es el siguiente, el cual se los voy a leer. Se puede enunciar como cuando en un sistema en equilibrio se produce una modificación de alguna de las variables que lo determinan, dichas variables pueden ser la concentración, la presión o la temperatura o cualquier variable que pueda modificar el sistema, este equilibrio se desplaza en el sentido en que se opone a dicha variación. Lo vamos a explicar más adelante para que lo puedan entender con ejemplos, pero es necesario que lo copien para que lo tengan escrito en su cuaderno y les sea de más fácil ayuda a recordar cuál es este principio. Para algunos autores, las aplicaciones de este principio no solo se basaban en aplicaciones químicas, sino también tenían otro tipo de enfoque, aplicaciones físicas, aplicaciones biológicas, e incluso también podían tener aplicaciones económicas y de relaciones humanas, siempre y cuando exista este estado en situaciones de equilibrio, o sea, que esté equilibrado el sistema. Ahora, en el caso de que un sistema esté en equilibrio, dicho en la siguiente reacción, cuando se encuentra un sistema en equilibrio y existe una modificación externa, como ya lo habíamos mencionado, esta modificación puede ser temperatura, presión, concentración. Vamos a suponer que exista una diferente concentración, que se llegue a meter temperatura diferente a la que se tenía o una presión en los distintos sistemas, este tendría que evolucionar para poder volver a establecerse en el estado de equilibrio en el que se encontraba. Este sentido se va a desplazar. Cuando hablo de un desplazamiento, lo hablo en el desplazamiento de la ecuación, es decir, hacia dónde se va a ir, hacia el lado de los productos, hacia el lado de los reactivos. Este se tiene que estudiar para ver la constante de equilibrio y ver dónde se tiene que evolucionar este sistema para que pueda alcanzar nuevamente este estado de equilibrio que ya les había mencionado. Los tres factores más importantes que modifican el sistema de equilibrio son los que ya había mencionado. La concentración, es decir, que en un lado se le aplique más concentración a uno de los reactivos o a uno de los productos. La presión en el sistema, ya sea en todo el sistema o en alguna parte del sistema en equilibrio. Y por último, la temperatura. Ahora, lo importante es saber ¿cómo podemos evaluarlo nosotros? En las dos primeras, lo que es la concentración y la presión, al variarlo, tendrían que provocar un nuevo estado de equilibrio. Este se produce, como ya lo había mencionado, se reajustan las concentraciones, de tal manera que el valor de la constante no se altere. Lo vamos a explicar más adelante. Ahora, el factor de la temperatura
este va a conducir a un nuevo estado de equilibrio, el cual para la misma temperatura va a existir un nuevo valor de la constante, o sea, ya no va a ser el mismo y las concentraciones se tendrían que reajustar acorde a este nuevo valor. Le vamos a explicar en los siguientes puntos dando ejemplos claros en una reacción química para que nosotros podamos ver mediante la ecuación de equilibrio que ya habíamos visto previamente cómo este se puede alterar. Bueno, este es el ejemplo número 1. Este ejemplo se va a basar en un aumento de la concentración. La siguiente ecuación, reacción química, la tengo aquí. Es una reacción química para la producción de óxido nítrico, donde se está produciendo mediante los reactivos, que son el dioxígeno y el dinitrógeno, que se tienen que cumplir el estado en equilibrio mediante la Kc. La Kc es la constante de equilibrio. Esta constante la tenemos especificada y explicada de la siguiente manera. En el numerador, la parte de arriba, se encuentra el óxido de nítrico, que es el producto de la reacción, y en la parte de abajo se encuentran multiplicados, si son más de uno, los reactivos de la siguiente reacción. Ahora, vamos a suponer en este ejemplo de aumento de concentración que le vamos a añadir, yo ya tengo aquí mi signo más, le vamos a añadir más concentración de la que ya tiene al oxígeno. O sea, que está funcionando un reactor y a la hora de poder elaborar el óxido nítrico se le añade más oxígeno. El sistema ya no va a estar en un equilibrio químico, el sistema va a perder ese equilibrio, va a estar diferente, va a estar modificado por la adición de la concentración de oxígeno. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que reajustar esa concentración para que el cociente, cuando me estoy refiriendo al cociente, me refiero al de la constante equilibrio, a Kc, se vuelva a ser igual, o sea, que ya no vaya a ser diferente. Vamos a verlo de manera matemática. Si el oxígeno va aumentando, en el denominador, este oxígeno, a la hora de dividirlo por el numerador, va a ser menor. La cantidad va a ser más chiquita. Kc, la constante de equilibrio, va a ser más chiquita. ¿Por qué? Porque estás aumentando la concentración. Entonces, lo que tendrías que hacer es un cambio en la ecuación química. ¿Cómo vamos a hacer este cambio? Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. Cuando no se cumple lo que es la constante de equilibrio, cuando la constante de equilibrio es diferente a la ya dada, se convierte a Qc. Y bueno, esta QC va a ser diferente, va a ser menor a Kc. ¿Qué es necesario para que este cambie? Bueno, lo que es necesario es que el sistema evolucione, haga un cambio. ¿Cómo lo va a hacer? Si el oxígeno está en cantidades mayores y Kc es menor, lo que se tiene que hacer es aumentar al numerador. Si aumentas en el numerador, en este caso, al óxido nítrico, aquí lo tengo con flechita, si tú lo aumentas, se va a estabilizar. No puedes aumentar al nitrógeno, porque si tú aumentas al nitrógeno, entonces va a ser un exceso de reactivo para la cantidad de producto que ya se tiene. Por eso es que se tiene que ver hacia dónde va a ser esa evolución. Es decir, que necesitamos que aumente el numerador, el óxido nítrico, para que el sistema tome cierta cantidad de nitrógeno, que aquí la tenemos, y más el oxígeno, y llegue a producir más óxido nítrico, y así se ajuste el cociente de las concentraciones. ¿Cómo se tiene que saber para dónde va? Más o menos lo que se tiene que entender es dónde se está modificando producto reactivo y hacia dónde va a dirigirse este cambio. Es decir, yo afecto al producto, tendría que modificar al reactivo. Yo afecto al reactivo, tendría que modificar el producto. Se dice entonces que el equilibrio se tendría que desplazar hacia la derecha, aquí lo tengo marcado con la flecha, para que este pueda reajustarse su equilibrio. Vamos a regresarnos a la anterior diapositiva para que ustedes puedan copiar. Y cualquier duda que se tenga, poderme decir para que nosotros podamos poder solucionar la pregunta o la duda y si no, pues investigar lo que podemos hacer. ¿Sale?
Entonces vamos a dejarlos un momentito y ahorita lo que voy a hacer es cambiar de diapositiva para que puedan copiar también la otra parte. Ok. Bueno, vamos a cambiarlo a la siguiente. Yo les recomiendo que utilicen colores, que utilicen algunos stickers para poder definir lo que está pasando, la alteración, y así ustedes puedan entenderla mejor. Ese yo creo que es el mejor tip que les puedo dar para que no se les olviden ciertas cosas importantes, ¿vale? Ok, bueno, y ahora tenemos el ejemplo número 2 que también va a estar enfocado en concentración. Este ejemplo, si ustedes lo ven, es igual, está en un sistema de equilibrio y lo que va a pasar es que se le va a añadir más concentración de hidrógeno para la producción de yoduro de hidrógeno. ¿Qué pasa si se añade más concentración? Pasa lo mismo, el estado de equilibrio cambia por completo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que se tiene que ajustar, se tiende a reajustar. ¿Para qué? Para que podamos anular ese efecto en la concentración del hidrógeno adicionado. Como ya habíamos mencionado, si se está afectando, y vamos a poner insertar, si se está afectando, aumentando la concentración de los reactivos, lo que se tiene que hacer es, exacto, aumentar la concentración del producto del yoduro de hidrógeno. ¿Para qué? Esta mayor concentración de hidrógeno está reaccionando con una menor concentración de yodo. Por ello es que el yodo va a tender a ser menor y el hidrógeno va a tender a ser mayor porque está en una concentración más alta. Lo que necesitamos es que haya más concentración de yoduro de hidrógeno para que se pueda restablecer y reajustar, que se traslade ese equilibrio hacia la derecha, hacia el producto. Lo que vamos a hacer es esto, enfocarnos en donde. Ahora vamos a suponer en este mismo ejemplo, y lo voy a poner, se le va a adicionar más yoduro de hidrógeno, o sea que hay un intercambio ahora del yoduro de hidrógeno. ¿Qué va a pasar? O sea, ahora el más va a estar aquí en el producto y no en los reactivos. Si se está añadiendo más yoduro de hidrógeno, lo que va a pasar es que se tiene que reajustar. ¿Qué se tiene que reajustar? Se tiene que reajustar ese traslado de equilibrio hacia la izquierda, donde tenga que aumentar la concentración de hidrógeno y de yodo y la concentración de lo que ya teníamos, que es mayor concentración de yoduro de hidrógeno, tiende a estabilizarse. Es decir, si en el producto ya tienes más, lo reajustas poniendo más concentración de reactivos para que pueda producir esa cantidad de yoduro de hidrógeno, lo vas a modificar de tal forma que si lo vemos en la constante equilibrio, el yoduro de hidrógeno tendría que estar en el numerador y a la hora de que dividimos un número mayor, la Kc va a ser mayor. Y lo que nosotros queremos que sea igual, que no afecte. Por ello es que el denominador va a cambiar, le vamos a aumentar al denominador y por ello es que va a cambiar, a establecerse nuevamente en un equilibrio químico. Exactamente es lo que va a pasar. ¿Sale? Vamos a continuar con otros ejemplos. Este va a ser el ejemplo general y el ejemplo donde les va a quedar claras las cosas. En cuestión de concentración. Si la reacción general A y B, que son los reactivos, están produciendo a C y a D, es una reacción reversible, es una reacción que tiene un equilibrio químico. Al aumentar nosotros la concentración de A o la concentración de B, va a tender a desequilibrar todo, lo que hace que el denominador, la parte de abajo de A y B, aumente y Kc sea pequeñita.
¿Qué es lo que vemos aquí? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estos son mayores, lo que va a hacerse es que va a tener un desplazamiento hacia la derecha. Este desplazamiento lo va a hacer para que se aumente la concentración de C y de D y estas concentraciones se vuelvan a reajustar y vuelvan a entrar en equilibrio. En general, un aumento de la concentración de reactivos o en su defecto una disminución, o sea, vamos a suponer que tenemos reactivos suficientes en A y B, pero que a la hora de producirse se disminuyó la cantidad de C, o sea, no se está produciendo lo que se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que si está disminuyendo a C, lo que va a afectar es que se tiene que hacer un reajuste hacia la derecha. El reajuste que va a ser hacia la derecha. ¿Para qué? Para que vuelva a entrar equilibrio. Y de lo contrario, si hay un aumento en C o en D, que quiere decir un aumento en los productos, el reajuste va a ser hacia la izquierda. Lo que va a hacer es que va a aumentar, o sea, C y D van a ser mayores, va a aumentar y por lo tanto ya va a ser mayor que KC. Y si va a ser mayor que KC, la reacción se tiene que desplazar hacia la izquierda para la formación de A y B, para que haya ese equilibrio, para que volvamos a estar como antes estábamos, en un sistema en equilibrio. Entonces, en general, un aumento en las concentraciones de producto o una disminución en las concentraciones de reactivo va a desplazar la reacción hacia la izquierda. ¿Sale? Ok, entonces como conclusión para el caso de un aumento en concentración en un factor como es la concentración, lo que pasa es que si aumentas, aquí tenemos el más, la concentración de los reactivos, el sistema, este es el sistema, va a tener que evolucionar en el sentido de la derecha. Quiere decir que vamos a necesitar producir más cantidad de producto para que se vuelva a estar en equilibrio, para que casi sea la misma. Ahora, si se aumenta la concentración de una sustancia de los productos, es decir, que C y D sean mayores, el sistema evolucionará hacia la izquierda, hacia este lado, para que podamos aumentar más la cantidad de reactivos y se pueda estar en equilibrio. En conclusión, sería el lado opuesto a donde se está afectando con el factor concentración. Si ustedes están afectando reactivos, va a verse reflejado en el sistema, en los productos. Si ustedes están afectando productos, se va reflejado en el sistema con un aumento en la concentración de reactivos para que se pueda adecuar a un sistema en equilibrio, es decir, que se vuelva a estar en equilibrio. Sería la clase de hoy, sería el primer punto del principio de Le Chatelier y continuaremos con la parte de temperatura y presión, es decir, cómo se va a afectar en un sistema de equilibrio cuando uno altera con temperatura o presión. Estaremos en contacto, cualquier duda y les deseo un excelente día, chicos. Reitero nuevamente que cuentan conmigo para cualquier duda o aclaración del tema. Bueno, excelente día, hasta luego.